Hola mi gente creativa, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un detalle para el Día del Amor y la Amistad que ya estamos cerca. ¿Qué le podemos regalar a nuestra pareja? ¿Qué cosa es? Vamos a realizar un ramo de rosas con chocolates. La verdad, en internet hay demasiados ramos con chocolates, pero el que vamos a hacer nosotros lo vamos a combinar con rosas y vamos a dejarlo mucho más espectacular. Entonces no se lo pierdan, empezamos con el video. Muy bien amigos, pues para empezar les presento la lista de materiales que vamos a utilizar para realizar este bonito detalle. Lo primero que vamos a hacer con nuestra bola de unicel va a ser colocar el tubo de cartón sobre la bola y introducirlo unos 5 o 6 centímetros para que pueda sostener el ramo de chocolates y rosas que vamos a hacer. Lo vamos a juntar de esta manera, con fuerza lo vamos a aplastar y lo vamos a ir girando hasta que nos quede más o menos así. Terminamos de introducir el tubo. Recuerden aplicar fuerza y girarlo para que vaya quedando en su interior. Muy bien, pues ya que hayan introducido el tubo en la bola de unicel, vamos a rellenar esta parte con un poco de silicón para que no se nos vaya a salir. Muy bien, pues nos va a quedar pegadito el tubo en la bola de unicel, no importa que no quede perfecto. Recuerden que todo esto lo vamos a cubrir de otro material más adelante, pero pues que sí quede bastante silicón para que el tubo no se vaya a despegar con el peso de las rosas y el chocolate. Bueno, dejamos a un lado esto. Ahora con nuestro periódico vamos a hacer algunas bolitas para tratar de introducirlo por el tubo y el tubo agarre mayor rigidez y no se nos vaya a doblar. Entonces vamos a hacer algunas bolitas no muy grandes para que las podamos introducir dentro del tubo. ¿Cómo lo vamos a introducir? Pues por esta parte vamos a ir metiendo nuestro periódico ya hecho bolita y lo vamos a ir introduciendo para que llegue hasta el fondo. Para llegar al fondo vamos a utilizar una espátula o un palo, lo que ustedes tengan, un pedazo de madera para empujarlo, pueda llegar hasta la parte de abajo. No se logra ver, pero pues cuando ya la espátula no entra más, ya quiere decir que llegó hasta el fondo. Y así lo realizamos hasta que quede nuestro tubo totalmente lleno. Aquí ya se logra ver. Igual la última parte pues está un poquito grande, pero lo que vamos a hacer es darla a la mitad para introducir este último pedazo. Así quedaría totalmente lleno nuestro tubo, ya queda un poquito más rígido por dentro y ya no se doblaría tan fácil. Ahora esta parte pues lo vamos a tapar con un poquito de yurex cruzado para que no se vaya a salir el periódico. Vamos a poner un poquito de yurex de esta forma para que no se nos vaya a escapar el periódico. Bien, ya quedaría una cruz de yurex, no importa que quede así, todo esto no se va a ver, les recuerdo, va a quedar oculto. Si ven que el tubo todavía no queda muy rígido, pónganle un poquito más de silicón para que quede más rígido aún y no se nos vaya a escapar por ningún momento. En el siguiente paso vamos a utilizar nuestro papel aluminio, que es de color dorado de un lado y plata del otro lado, para envolver la bola de unicel. Entonces lo vamos a colocar en el centro. Antes de envolverlo vamos a usar un poco de resistol para rellenar nuestro unicel totalmente de resistol. Podamos pegarlo. Lo podemos hacer con silicón, pero es probable que nos queden las marcas de silicón. Entonces con resistol vamos a pintar toda la bola de unicel para que podamos pegar nuestro papel. Pueden hacerlo con sus dedos, si tienen una brocha pues también con la brocha. En este caso pues voy a usar la brocha para no manchar el material que a continuación vamos a usar. Vamos a ponerle un poquito de resistol también a esta parte porque aquí es donde también nos va a llevar un poco de este papel y para que no quede al aire vamos a pegarlo ahí también hasta donde nos dé el papel. Muy bien, pues ya quedó nuestra bola de unicel lleno de resistol y ahora sí vamos a pegarlo. Vamos a procurar de que nos ocupe toda la bola, no importa que quede arrugado, eso no importa. Vamos a usar la mano para que pegue todo la bola de unicel. Vamos a recortar aquí en algunas partes si ustedes quieren, o si no lo quieren recortar no importa, puede quedar así suelto. Pero lo que sí es que vamos a utilizar una liga acá o un lacito para amarrarlo y que no se vaya a aflojar de más nuestro papel.
Muy bien, hay algunas partes que van a quedar así sobrando. Ahí sí podemos hacer uso del silicón para que no se vayan a despegar. Ponemos silicón, pegamos y así vamos corrigiendo las partecitas para que quede más pegado a la bola. Pues como les decía, vamos a utilizar alguna liga para que apriete el cuello aquí. Lo importante es que nos apriete aquí esta parte. ¿Ya vieron? Voy a utilizar una liga, voy a poner otra por cualquier cosa de que se quiera reventar o afloje la liga. Entonces uso otra liga, lo cruzo por todo el tubo hasta llegar el cuello. Y así me ayuda a hacer más presión y entre las dos hacen el trabajo. Listo. Muy bien amigos, lo siguiente que vamos a hacer es agarrar el chocolate y un palillo para introducirlo en la parte de abajo. Esto es para que no se vaya a caer al momento de hacer el ramo. Nos va a quedar de esta forma. Dirán ustedes, bueno, ¿y por qué no utilizamos nada más silicón en la parte de abajo y lo pegamos a la bola de unicel? Sí, se puede hacer, pero esto es lo que va a pegar. No va a pegar la bolita de chocolate, porque la bolita de chocolate recuerden que está pegado al papel y con que ustedes le pondrían sería al papel. Entonces pues caería el chocolate. En cambio con un palillo entra en el chocolate y este lo vamos a clavar en la bola de unicel y ya no se va a mover ni siquiera esto. Entonces vamos a hacer esto con todos los chocolates. Bien amigos, pues ya aquí tenemos una gran parte de los chocolates listos con su palillo en la parte de abajo para incrustarlos en la bola de unicel. Vamos a hacer esto a un lado y ahora vamos a pasar con lo siguiente. Muy bien amigos, pues el siguiente paso se puede decir que es el paso más complicado, que es donde vamos a colocar nuestras rosas con nuestros chocolates en la bola de unicel. Para eso vamos a utilizar un lápiz que es con el que vamos a perforar nuestra bola de unicel en donde vamos a plantar nuestra rosa. Recuerden, esto lo tienen que hacer un día antes o 2 días antes de regalarlo, porque si no, pues la rosa se les va a marchitar y cuando la entreguen se va a ver mal. Entonces van a agarrar su rosa, lo vamos a cortar a la altura que deseamos. Esta rosa la vamos a colocar en la parte más alta de la bola de unicel. Por lo tanto, no puedo cortarla tan larga, tiene que ser corta. Entonces le voy a cortar a un cantito para que esto sea lo que quede adentro de la bola de unicel. Esta rosa yo la voy a poner de este color. Ya ustedes pueden ir poniendo los colores que ustedes quieran, blancas, no sé, ya ustedes queda a su gusto. Muy bien, el corte tiene que ser así, en diagonal, ¿ok? Así, a ver, lo acerco, en diagonal y no así, sino que así. Muy bien, entonces ya tenemos lista esta rosita, la vamos a incrustar en el centro de la bola de unicel, ¿ok? Con la ayuda de un lápiz vamos a buscar el centro y ahí vamos a enterrarlo para que metamos ahí nuestra rosa. ¿Qué tanto va a entrar el lápiz? Pues depende de qué tan largo quedó la rosa. Por ejemplo, aquí ya tenemos la profundidad suficiente y aquí vamos a introducirlo. Tiene que entrar de manera muy fácil. Si ustedes quieren pueden ponerle un poco de unicel para que quede un poquito ajustado. Si quieren, si no, pues no importa. Metemos la rosa y bueno, pues ya tenemos nuestra primera rosa en la bola de unicel. Lo que vamos a hacer va a ser poner un chocolate, una rosa, un chocolate, una rosa y así lo vamos a ir tunando para que se vaya viendo bonito. Pues bueno, vamos a poner el primer chocolate a un lado para que vayamos cubriendo nuestra bola. Entonces perforamos y lo vamos metiendo para que nos quede de esta manera. Entonces va chocolate, rosa, o pueden hacerlo chocolate, todo alrededor chocolate y después una línea de rosas como ustedes gusten. Yo voy a hacer chocolate, voy con rosa, con chocolate, voy con rosa. Entonces ahorita nos toca la rosa. Pueden medir, por ejemplo aquí, para que no vaya a quedar mal centrado. Pues pueden ir midiendo, hacen su agujerito y perforamos. Metemos nuestra rosa y ya tenemos chocolate, rosa, vamos por chocolate. Y así amigos, la verdad es algo muy fácil de hacer, muy bonito la verdad. O sea, esto, ¿quién no le va a gustar algo así? Incluso para un hombre pues no creo que sea mala idea. Pero pues ya queda a consideración de ustedes. Pues vamos a continuar haciendo esto, lo vamos a hacer en cámara rápida para que podamos terminar pronto. Pues bueno, aquí ya terminamos una parte. Ahora vamos a pasar con la tercera línea, que sería la última, y ya con eso finalizaríamos nuestro ramo. Si se dan cuenta, no necesitamos muchas rosas ni tampoco demasiados chocolates, y con eso se verá muy bonito.
Muy bien amigos, vean, pues ya hicimos la tercera línea. La verdad ya nos quedó más pobladito de rosas. Ya si ustedes quieren agregarle algunos chocolatitos por algunos espacios que ustedes vean, no hay ningún problema. Por ejemplo aquí le voy a meter otro chocolatito para que me ocupe ese espacio y no se vea vacío. La ventaja de los chocolates es que pueden ir moviéndolos. Si no les gusta donde está, lo pueden sacar y ponerlo en otro espacio. Aquí vamos a poner este. Listo. Entonces vean, la verdad nos está quedando bonito. Todavía no lo hemos terminado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner algunas rosas alrededor. Ya no lo vamos a clavar en la bola de unicel, sino que simplemente lo vamos a poner alrededor y ya lo vamos a ir envolviendo con el otro papel que nos sobró, con este, para ir formando nuestro hermoso ramo de rosas. Entonces vamos a colocarlo en la parte de abajo. Limpiamos un poco el área. Antes de envolver nuestro ramo, vamos a rellenar de rosas a los lados. Como lo vamos a poner de este lado, hay que pegarlos con un poco de silicón aquí a esta altura, donde estoy marcando, y hay que cortar la rosa también a esta altura. Así que vamos a recortarlo. Muy bien, vamos a ir pegando nuestra rosa donde creamos que sea conveniente para que se vaya viendo más grande nuestro ramo. Aquí sí le vamos a poner bastante silicón para que pegue bien y no se nos vaya a caer la rosita. Bueno, pues ya le puse la liga que les comentaba aquí en esta parte para que no se nos fuera a abrir todo el papel. Y chequen nada más qué hermoso se ve nuestro ramo de rosas con chocolates. La verdad se ve hermoso. Pues aquí nos queda una parte abierta. Si les llega a pasar esto, lo que van a hacer es pegarlo con un poquito de silicón. Entonces vamos a pasar a cerrar esa parte y a poner nuestro otro papel transparente. Pues bueno, aquí vamos a envolverlo de manera diferente, ya que nuestro papel pues no nos va a quedar igual que el anterior. Entonces vamos a envolverlo en diagonal para que no se vaya a arrugar y se vaya a ver mal al momento de terminar. Le ponemos una liga en esta parte y ahorita ponemos el listón. Muy bien, ya con el listón puesto, pueden ir acomodando ustedes el papel que no vaya quedando muy abierto. Como ustedes vayan viendo, si queda muy abajo, pues lo van jalando y se va a ir acomodando. ¿Okay? Es cuestión de paciencia, no se desesperen, o si no les sale a la primera. Amigos, les voy a dar un consejo. Si ustedes quieren recortar la parte de aquí con su tijera, lo pueden recortar. Yo, por ejemplo, quiero dejar un poquito más salido si ustedes quieren que no quede tan salido, pueden jalarlo. O sea, ya es al gusto de ustedes. Lo importante es que vaya quedando lo mejor posible su hermoso ramo. Ahora sí, vamos a pasar con el listón, que vamos a amarrarlo en la cintura del ramo. Vamos a cortar un poco el listón. Recuerden que más vale que sobre a que falte. Entonces vamos a poner nuestro listón. Pueden darle doble vuelta si ustedes quieren, solo una, depende. Les vuelvo a decir, esto ya es a gusto del que lo fabrica. Yo, por ejemplo, le voy a dar una vuelta. Y ahora sí, le voy a hacer como un pequeño moño y lo voy a pegar con silicón en esta parte para que se vea muy presentable. Entonces coloco silicón acá y pego ahí la parte del moño, espero un rato a que seque y después me voy con el otro lado. Hago lo mismo, le pongo un poquito de silicón para que pegue total. ¿Vale? Y aquí a ustedes le pueden ir dando un poco de forma y aquí le podemos pegar una tarjetita, un corazoncito, una calcomanía, lo que ustedes quieran pegarle. En mi caso le voy a pegar un corazón hecho con el aluminio que trae el chocolate. Ya ven que este chocolate pues trae un envuelto de aluminio y le hice un corazón, vean qué bonito. Y este lo voy a pegar aquí para cerrar con broche de oro. Listo amigos, pues vean, me quedó bonito el moñito, el corazón y el ramo, que la verdad quedó hermoso. La verdad está muy bonito el ramito. Chéquense nada más. Le vamos a hacer unas fotografías y ahora sí pueden regalarle esto a su novia, amiga, esposa, lo que ustedes deseen, o por qué no, también a su novio, a su marido o a su amigo. Es muy bonito y creo que los chocolates se los agradecerán bastante. Con esto terminamos. No se olviden de suscribirse al canal y compartan.